Vamos a ir a la palabra del Señor. Tengo poquito tiempo, pero estoy seguro que esta palabra viene directamente de parte del corazón de Dios. Así que te pido que abras tu corazón para poder escuchar. La palabra se llama Puntos de Vista y quiero que abras tu Biblia en Marcos, capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31. ¿Alguno no lo encontró? Puede leerlo de aquí de la pantalla. O si no tiene Biblia, ahí está mi querida amiga Marisa. ¿Digo bien? Marisa Nadal, que tiene ahí la librería. Puedes adquirir una Biblia, ¿sí? Marcos capítulo 8, versículo 31. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre era Él, era Jesús, tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de esto con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte. Quiero que vean esta escena, Jesús diciendo, me van a rechazar, me van a dejar de lado, me van a golpear, me van a matar. En 3 días yo voy a resucitar, pero quiero que entiendan todo el dolor y el sufrimiento que voy a pasar. Y en ese momento, mientras Jesús está hablando, se levanta a Pedro del lugar donde está, lo toma a Jesús y le dice, Jesús, disculpen todos, vení un ratito, tengo que hablar una cosa con vos. Y Jesús dice, pero Pedro, estoy enseñando, sí, pero esto es más importante. Vení conmigo, vení que tengo que hablar algo con vos. Continúa el relato bíblico. Mientras hablaba con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Volvemos a Pedro acá, ¿no? ¿Eso qué estás diciendo? ¿Cómo es eso de que te van a golpear, te van a matar? ¿Qué estás hablando, no? Ese mensaje, mirá, yo te voy a explicar, le decía Pedro a Jesús, ¿no? Eso no es popular. A ver, lo que nosotros acá necesitamos son muchos seguidores para levantar una revuelta, para conquistar este imperio. Y vos estás hablando de cosas que no son populares. La gente no nos va a querer seguir así. Así que te pido, por favor, dejá de hablar estas cosas, cambiá el mensaje, empezá a multiplicar panes y peces, empezá a sanar enfermos, que por ahí es la cosa. No venga acá con este discurso antigente. Seguimos con el relato bíblico. Jesús se dio vuelta. Está acá Jesús con Pedro. ¿Me siguen? Está acá con Pedro. Pedro lo está retando. Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos. Yo me imagino esa mirada como diciendo, ¿qué le pasó a este, no? Miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. ¿No? Estaba ahí aparte con Pedro. Alejate de mí, Satanás. Porque ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Repito, aléjate de mí, Satanás. Tú no ves o ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Pregunta rápida. Vamos a la otra placa y esta es la pregunta que quiero que quede toda la noche. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿El de Dios o el de los hombres? El punto de vista de los hombres es siempre, entre comillas, mejor que el de Dios. El plan de Pedro era mejor. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es eso de ser rechazado? ¿Cómo es eso de ser golpeado, muerto?
Jesús. Acá lo que necesitamos es la gloria, el poder, los aplausos. Eso necesitamos. El plan de Pedro era mejor. Minimiza el poder sobrenatural de Dios porque fíjense qué curioso que Pedro no repara en que Jesús va a resucitar. Eso era algo tremendo. Porque es normal o puede llegar a pasar que alguien sea golpeado, maltratado y asesinado, pero que alguien resucite, eso realmente era impactante. Pedro no ve esa parte. El punto de vista de los hombres no ven la parte del poder de Dios. No, quieren la comodidad. La gente le tiene miedo a la envidia. Usted va por con el auto y va a ver muchos camiones que hablan, no envidies mi progreso si no conoces mi sacrificio, te deseo el doble de lo que vos me deseas a mí. Incluso algunos altos funcionarios del gobierno, y prestan atención, tienen una cintita roja porque le tienen miedo a lo que otro pueda envidiar. Esa idea de que eso puede hacerme mal. Porque la gente constantemente envidia, compite con otros. Sin embargo, Dios no quiere que compitamos con otros, sino con nosotros mismos. Tenemos que ser la mejor versión de nosotros. Y yo puse acá una imagen, que ustedes lo pueden ver, ese es Diego Armando Maradona. A los ojos de muchos, el mejor futbolista de la historia. A los ojos de Dios, quizás, y a mis ojos personales, un gran fracaso. ¿Por qué? Porque Maradona tenía el potencial no de ganar un mundial, tenía el potencial de ganar 4. Él podría haber ganado incluso el mundial del 94 si no lo hubieran descubierto que se estaba drogando. Maradona tenía el potencial de ser quizás hasta más millonario que Messi. Maradona tenía el potencial de tener una hermosa familia y morir rodeado de sus afectos. Nada de esto sucedió porque él no explotó su potencial. Quizás habrá llegado al 10, al 15%, porque se rindió ante los placeres de la vida. Es como decir, tenemos un jugador acá en la cancha, el mejor jugador de Rivadavia, se llama Lionel Messi. Si Lionel Messi fuera el mejor jugador de Rivadavia, sería un fracasado, porque él tenía el potencial de ser el mejor jugador del mundo, no de un pueblo o de una ciudad, como estamos ahora. Ahora, para los hombres puede haber sido exitoso y quizás para otros vos podés ser exitoso, pero yo te hago una pregunta. ¿Estás explotando tu potencial o te estás vendiendo por un par de monedas, por una comodidad? Muchas veces Dios ha puesto potencial dentro de cada uno de nosotros. Sin embargo, nos aparece un Pedro que empieza a presentarnos un plan mejor. Te lo voy a poner de esta manera. Estás en tu cama y de repente escuchás la voz del Espíritu Santo de Dios a las 6 de la mañana diciéndote, levántate porque quiero tener un encuentro con vos. Quiero llenarte de mi presencia para que seas de bendición a otras personas. Hoy Dios ha planeado para tu vida que puedas bendecir a muchos. Sin embargo, mientras estás allí debajo de las cobijas, viene Pedro, como la voz de tu conciencia, o viene esta voz diciendo, escuchá, el viento sonda. Quédate mejor abajo de las cobijas. Es mejor estar acá calentito. Es mejor estar acá, estamos más cómodos. ¿Qué te vas a levantar temprano? Disfrutá de este rico momento en la cama. Y vos decidís quedarte en tu cama y te perdés lo que Dios tenía para vos en ese día. Hay personas con tremendo potencial para hacer cosas, vamos a ponerlo
primero de un punto de vista secular, quizás personas con potencial para terminar una carrera, pero han decidido escuchar la voz de Pedro, ahí diciendo, che, esto no conviene, la verdad que sería mejor que te dediques a trabajar, porque ahí ganás tu platita y estás bien, y dejaron sus estudios y perdieron el potencial que tenían de transformarse en un profesional por venderlo por un trabajito y conformarse con lo poco. Pero esto lo quiero trasladar al ámbito del servicio. ¿En cuántos de nosotros Dios ha puesto dones y ministerios y muchos lo han cambiado por un trabajito? Porque estoy un poquito mejor. No me quiero comprometer tanto porque después, qué sé yo, mucho tiempo en la iglesia. Y aparece Pedro disfrazado de un pariente tuyo, esa voz, tanto tiempo vas a ir a la iglesia, mirá que allá te quitan la plata, yo vi en Netflix la serie El Reino, ya sé cómo son todos ustedes, ya los conozco. No, esa serie que han sacado Netflix, no pisaron una iglesia evangélica siquiera para ver cómo era una de nuestras reuniones, aunque sea la hubieran visto por Facebook. No, un desastre, una burda mentira, creada por una guionista, obviamente, abortera que odia a los evangélicos. Y ahí está, ¿no? ¿Qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué te vas a comprometer con Dios? Y el potencial que vos tenías se desperdició. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Es el punto de vista de Dios o es el punto de vista de los hombres? Jesús dijo, ves solamente desde el punto de vista humano. ¿Estás viendo las cosas desde el punto de vista humano o estás viendo las cosas desde el punto de vista de Dios? Esa es la pregunta que te quiero hacer en esta noche. Quiero que veas esta imagen que vamos a ver ahora aquí en la próxima placa. Siempre me gustó mucho, ¿no? Habla de la manipulación de los medios de comunicación. Si ustedes ven la imagen completa, van a poder ver un hombre persiguiendo a otro con un cuchillo. Ahora, lo que capta la cámara es el pie del que está corriendo, como si fuera un cuchillo, y el que es atacado en realidad es el atacante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces un punto de vista equivocado puede alterar la realidad. Puede hacernos ver algo que en realidad no existe. Curiosamente, las cosas que peor nos hacen son las más deliciosas, ¿no? Nadie dice, venite a mi casa, te invito a comer una ensaladita de lechuga con coliflor para festejar. No, todos nos juntamos, ¿qué es lo que se junta usted a comer con sus amigos? Asado, ¿qué más? Pizza al lomo, pollo asado. Bueno, no es tan malo el pollo asado. A veces las comidas grasas, ¿no? Son las más deliciosas. Y esto se traslada también al ámbito espiritual. Porque a veces es más lindo, ¿no? El plan de Pedro, el plan que Pedro le proponía a Jesús era más lindo, era más atractivo. Jesús, que no te pase eso, ¿qué estás hablando? Morir, sufrir, entregarte, darte. No, Señor, eso no está bueno. Lo que está bueno es la gloria, la platita, la multiplicación de los panes, eso sí. Sin embargo, Pedro no podía ver el panorama completo. Jesús le dice, no, hay algo mucho más grande que yo quiero alcanzar. Yo no me conformo, decía Jesús, con el placer momentáneo de ahora. Yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Yo no me conformo, decía Jesús, con el placer momentáneo de ahora. Yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, aunque eso implique que yo
tenga que morir. Grandes propósitos de Dios yacen sepultados en polvo porque fueron cambiados por la comodidad de los placeres de la vida. Gente que Dios llamó. Gente que Dios le dio un llamado, un propósito. Lo cambiaron. No, ahora estoy bien. Ya no hace falta. Escuchaba pastor, él decía, no recuerdo bien de dónde era, de un país africano. Él decía, mucha gente de nuestra congregación sale con un llamado misionero para ir y predicar la palabra de Dios. Y a muchos los hemos mandado a capacitarse a los Estados Unidos, pero ya no los mandamos más. Porque una vez que llegan a ese lugar y ya tienen un trabajo, y ya se acomodan en ese lugar, y ya empiezan los hijos a ir a la escuela, y les va bien económicamente, dejan el llamado de Dios por la comodidad. La palabra de Dios dice en Lucas 13:30, en efecto hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Y ahí va a llegar al cielo ese del que todos se burlaban. El que, en el evangélico, en el aleluya, ahí va a la iglesia perdiendo su tiempo en la iglesia. Ni un auto tiene el pobre, ni una casa, el auto se la rompe a cada rato, pero ahí está metido con los evangélicos y llega al cielo y el Padre le abraza y le dice, acá está tu recompensa, todo lo que sembraste en la tierra, acá está la recompensa eterna, y entra a una mansión que va a estar ahí por los siglos de los siglos, porque Él entregó su vida al servicio de Dios. Y allí llega también al cielo aquella señora que estuvo tanto tiempo en la iglesia, pero ella quería tener cada vez más plata. No le daba importancia a las cosas de Dios. Iba los domingos nada más para cumplir. Salía de la iglesia diciendo, bueno, ya cumplí 1 hora en la iglesia, Señor, anotá, anotá. Y llega ahí, ¿no? Y Dios le dice, pase, pase, señora. Aquí está la choza que usted construyó en todo este tiempo. Pero ¿cómo esta choza, Señor? Y sí. Tenías tanto en el mundo y bueno, qué bueno que lo hayas disfrutado. Ahora a vivir, como digo siempre, esto no es teológico, pero producto de mi imaginación, o quizás sí es teológico, quién sabe, ¿no? Yo siempre pienso que algunos van a ir a vivir a la villa miseria del cielo, ¿no? Ahí al sector de los pobres, que dedicaron su vida solamente a tener dinero. No es que se van a perder para siempre, pero sí se van a perder de muchas bendiciones. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿El punto de vista de Dios o el punto de vista de los hombres? Y por último, ¿cuál es tu mayor influencia? ¿Qué voz estás escuchando? Acá puse una imagen, ¿no? Enchufado al celular, viviendo en el mundo virtual. La esposa mira a su esposo con cara de infinito desprecio y le pregunta, ¿por qué vos no sos como Camilo? Que él sí despierta a Eva Luna cantándole canción. Vos me despertás a mí roncando, con esa panza, tamaño familiar. Yo quiero un novio, un esposo como Camilo. No existe, señora, es mentira. Te cuento. Todos vemos una parte de la realidad. Hoy, esta semana, recibí el mensaje más gracioso que he recibido en toda mi vida. Lo miraba el mensaje y no podía parar de reírme, porque una persona me dijo,
La verdad que en nuestra familia admiramos tu paciencia. ¡Ah! ¿Cómo se nota que no viven en mi casa? Vengan a vivir un día a mi casa y no la van a admirar más. Pues no existe. Pero acá, oh, mira el pastor, qué bueno que es. Hermano, mire, yo me levanto 5:30 de la mañana a orar. Oro hasta las 7 y de 7 a 7:30 leo la Biblia y ni así puedo ser bueno. Estoy pensando en levantarme más temprano para ver si puedo mejorar un poco, pero no, hay manera. Y a veces creemos que lo que está en el Instagram es la realidad. Decimos, qué feliz. A mí me encanta ver esos videitos. Yo soy de otra generación del Facebook. Y hay unos videos que pasan, ¿no? Donde está un muchacho con el celular y en el celular aparece una mujer así súper linda haciendo una pose y levanta la cabeza y la mujer del celular es la esposa de él y es toda gordita así, el pupo ahí, toda echada así. Hay que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero hay gente que vive así, chupando y creyendo que el mundo real es eso. Es lo que está en la tele. ¡Ay, el matrimonio perfecto! La China Suárez y el chileno ese, Benjamín Vicuña. Van a morir juntos. Ya se divorció, 5 años, claro. Porque es así, mi hermano. Usted a veces chupa eso y cree que las cosas son así, está influenciado por una mentira. ¿Cuánto tiempo dedica a la palabra de Dios y a ser influenciado por la verdad? ¿Sabe que dentro de mis intereses, a mí me interesa mucho, por ejemplo, la política? Es un mundo que me llama poderosamente la atención. Pero yo he tenido que darme cuenta que tengo que limitar eso, porque a veces tenía mi mente puesta ahí y creía que eso era lo real y me di cuenta que eso no es lo real. Lo real es lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que ver las cosas del punto de vista de Dios. Mateo 6:22 dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿El de Dios o el de los hombres? La última pregunta y con esta termino de verdad. Lo que es importante para vos hoy, ¿es importante para Dios? Las metas que vos tenés hoy, ¿son importantes para Dios? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿El de Dios o el de los hombres? Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Era un excelente plan el del apóstol Pedro. Jesús, no tiene sentido lo que estás diciendo. Está bueno. Hay un mensaje mejor. Jesús se horrorizó. Lo miró a Pedro y le dijo, alejate, Satanás, porque este es un punto de vista humano. Tiene coherencia, tiene lógica, tiene, entre comillas, sentido común. Pero es un punto de vista humano. El punto de vista de Dios es diferente. Estás acumulando, no acá en la tierra, estás acumulando en los cielos. ¿No será hora de reordenar tus prioridades? ¿No será hora de darle sentido a tu vida? ¿No será hora de decir, voy a dejar de pensar en lo inmediato? Porque nadie tiene la vida comprada y todos tenemos un reloj
está dando vueltas de manera para atrás, de manera regresiva. Y cuando llegue a cero, tu vida se acabó. ¿Cuál es tu punto de vista?